entraremos en oración, porque no hay mejor manera de entrar en la presencia del Señor, y vamos a estudiar, y hoy solo voy a tratar la introducción a este libro, a esta epístola, mejor dicho, pero vais a ver que hay mucho para poder aplicar a nuestras vidas. Dice así, 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libera de la ira venidera. Vamos al Señor en oración, y el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra y entraremos en esta introducción. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias te doy por tu palabra, gracias por la perfección de ella, gracias por cada letra y cada palabra que tiene tu palabra, porque tú mismo nos dices y corroboras que ni cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, y ni una jota ni una tilde hay que quitar ni que añadir, Señor. Todo está perfecto, y tú querías que llegara hasta nosotros esta palabra, para nuestras vidas, para poder conocerte mejor, para poder servirte y amarte con un corazón cada vez más sincero, más genuino y más plenamente entregado a ti en tus manos. Perdónanos por nuestras faltas y pecados, porque no hay manera de presentarnos delante de ti que habiéndonos arrepentido de cada maldad y estando limpios, con manos limpias delante de ti. Queremos, Señor, que tu palabra corra, que tu evangelio se extienda y que los corazones y las almas los recibamos y sepamos comunicarlo y transmitirlo a las personas que nos rodean, Señor. Hay mucha necesidad, hay mucho vacío en los corazones de las personas y solo tú puedes llenarlo. Que tu Santo Espíritu nos hable, nos enseñe, nos instruya y nos guíe a toda la verdad para que proclamemos la verdad, Jesucristo, el único Salvador. Gracias, porque el Evangelio de Jesucristo nos ha dado salvación y hoy queremos acercarnos más a ti y conocerte mejor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Muy bien. Pues el autor de esta carta es el apóstol Pablo, y hay evidencia clara que se nos muestra aquí en la palabra de Dios, y porque esa evidencia interna en la propia carta se muestra. Pablo, y ya empieza citándose en el versículo número 1, y él mismo escribe
que él ha sido el que ha escrito esta carta y lo manifiesta a todos. Lo muestra en varias ocasiones y desde luego es importante entender que la autoría de Pablo ha sido corroborada no solamente por la propia carta, sino que los padres de la Iglesia, que aquellos que fueron discípulos de los apóstoles, corroboraron que esta epístola era auténtica de Pablo mismo y lo corroboraron en sus escritos y consideraban y creían firmemente que el autor era el apóstol Pablo. Va dirigida a una eclesia, y es la palabra que pone ahí, dice en el versículo número 1, a la eclesia. La palabra eclesia en el griego nos habla realmente, aunque hoy en día llamamos iglesia y le damos un uso exclusivo a una reunión religiosa, pero en aquel tiempo tenía que ver mucho más, creo yo, con aquellos, una concurrencia, una reunión, una congregación, que hoy también lo llamamos asamblea, también. Así que realmente eso es lo que tenía. Ahora, la palabra iglesia conllevaba realmente un pensamiento que tenían que entender los que se reunían. La palabra iglesia se traduce literalmente llamados fuera. Y eso es lo que en el sentido bíblico Dios y los apóstoles querían utilizarlo. Son esas personas que han sido llamadas fuera de la mundanalidad, fuera del pecado y guardados en el cuerpo de Cristo, en esa reunión que tenemos. Por eso la iglesia debe ser una reunión de santos, separados del mundo y reservados y guardados para el Señor. Así que está dirigida a esa iglesia en Tesalónica. Y Tesalónica está en la provincia romana de Macedonia. Hoy existe, es de las pocas ciudades del tiempo de Pablo que siguen existiendo y llamándose igual, aunque se ha llamado Salónica en algunos momentos, pero Tesalónica se entiende perfectamente. Así que está Tesalónica en la parte norte de Grecia actual, así que era una ciudad importante, y era importante comercialmente, tenía puerto, así que era muy usado y comercialmente tenía mucho poder. Había una colonia importante de judíos ahí. Tan importante era esa colonia que tenía su propia sinagoga y tenían gente importante que se reunía en la sinagoga. Para deciros algo, en Filipos, por ejemplo, que hemos oído hablar mucho de Filipos, en Filipos no había sinagoga. Ellos se reunían, sí, pero no había sinagoga en Filipos. Esta era una ciudad importante. Pablo llega después de un tiempo muy difícil a Tesalónica. Viene de Filipos, precisamente, y no viene en muy buenas condiciones, a propósito. Así que viene con Timoteo, con Silas y con Lucas. Son sus compañeros de viaje. Es posible que Lucas en algunos momentos ha quedado en algún sitio, pero ya veremos en un momento, pero viene con ellos. Pablo llega a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Ha hecho un primer viaje misionero que lo hizo con Bernabé, saliendo en dirección hacia Chipre y luego recorriendo algunas iglesias de Asia Menor. No había tocado para nada de Europa todavía. Asia Menor, especialmente la actual Turquía, donde estuvo. Pero en su segundo viaje misionero, él decide con este equipo ir y visitar otra vez las iglesias que estuvo en su primer viaje,
así que está en algunas de ellas y ve cómo están los hermanos. A propósito, en ese segundo viaje, que había salido con Silas, al pasar por dos ciudades que había visitado en su primer viaje, es de ahí donde recoge a Timoteo. Me está yendo el nombre, pero ahora mismo un momentito lo miraré porque lo tengo escrito. Así que Timoteo se incorpora con ellos y es llevado con ellos. Mientras están visitando la parte de Asia Menor, el Espíritu Santo le impide a Pablo y a los que van con él que sigan hacia Asia. Eso sería irse hacia el sur o hacia el este, mejor dicho, hacia el este-sur, y también le impide que vaya hacia Asia Menor, hacia el norte, Bitinia, que era lo que se llamaba en aquel momento, y Pablo se queda un poco que no está entendiendo qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo, pero le está prohibiendo, de tal manera de que viajan hacia Troas. Y ahora nos encontramos en el momento en que Pablo se encuentra en Troas, y estando en Troas, tuvo Pablo una visión en que un varón macedonio le rogaba diciendo, en ese sueño le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Macedonia está en Europa. Era parte de Grecia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice en Hechos 16:10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les comunicásemos el Evangelio. Y Troas, que es puerto, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia. Hechos 16:11. Y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estas ciudades entran perfectamente en una carretera romana, que es la clave que Dios usa con el apóstol Pablo para extender el Evangelio. Las carreteras, sabéis que son muy importantes, comunican a las personas, hacen fácil el traslado de cosas y de personas, y es muy eficaz el saber el cómo ir y no perderse. Una carretera te ayuda a no perderte. Así que esta carretera se llamaba la Vía y hay gente que le llama Ignacia, pero en el hebreo, en el griego es Esnatia. Vía Esnatia. Y corre perfectamente desde el Mar Negro hasta el Egeo. Creo que sí, ¿no? ¿Algo así? Sí, esta. Del Mar Negro, exactamente, del Mar Negro al Egeo. Con lo cual hay una gran cantidad de ciudades, y en el tiempo romano, que permitían una comunicación fenomenal para aquellos tiempos. Así que vamos a ver una serie de ciudades en las que Pablo ha estado predicando y Dios ha preparado el camino para que Pablo traiga el mensaje a través de aquellos siervos del Señor que hoy ha llegado incluso hasta nosotros. Bueno, dice que de allí llegaron a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Así que se quedan unos días, y dice unos días en Filipos, porque realmente no pudieron quedarse muchos días más.
lo que ocurrió allí es que la predicación valiente del apóstol Pablo, pues le causó realmente, desató una revuelta, y él y Silas terminaron encarcelados en la cárcel de Filipos. Y todos sabéis la historia del carcelero de Filipos. Precisamente, Dios tenía en su corazón y en su mente que un hombre malo, un hombre duro, un hombre perverso, un hombre como tú y como yo, llegara el Evangelio. Y teniendo un oficio en que no tenía días libres y tenía que estar constantemente encarcelado, pero por fuera de la cárcel, ¿cómo le voy a llevar el Evangelio a un carcelero que está encarcelado, pero por fuera de la cárcel? El que tiene que vigilar la cárcel está clarísimo. No puede abandonar la cárcel. ¿Cómo le voy a llevar el Evangelio? Pues para Dios no hay nada imposible. Y si es necesario salvar a un carcelero, Dios lo va a hacer. Y si es necesario que un volcán erupcione para que la gente clame a Dios, pues si hace falta que haya un terremoto, lo va a hacer también para abrir las puertas de una cárcel. Así que, estando en la cárcel aquella noche, Pablo y Silas, después de haber sido azotados muchos, y escucha, la ciudad de Filipos estaba dirigida por politones, no me acuerdo cómo se dice. Bueno, gobernadores romanos. Gobernadores romanos. El caso es que todo gobernador romano sabe perfectamente la ley romana. Sorpréndete, en el año 195 a.C., Roma había hecho un edicto en que se prohibía que se le infligiera a los ciudadanos romanos con un suplicio de varas. No se le podía pegar a un ciudadano romano con varas, así porque sí, a menos de que hubiera sido juzgado y hubiera hecho una gran traición contra la nación. Algunos soldados lo fueron en alguna ocasión, siendo ciudadanos romanos, pero claro, juzgado y su delito es una gran traición contra la nación o el emperador. Así que te encuentras con un ciudadano romano que sin ningún juicio ha sido apaleado en su espalda, el apóstol Pablo, ciudadano romano. Así que, después de haber sido azotado y encarcelado, Dios salva milagrosamente al carcelero, y lo que es más importante, no de la muerte física, sino de la muerte espiritual, porque viendo la cárcel abierta, el carcelero romano sabe que su vida está en juego, y viendo que se creía que se le habían escapado todos los presos, decidió hacerse el araquili. Así que meterse una espada y terminar con su vida. Pues Pablo, desde la oscuridad, a gran voz le dice: detente, ¿qué vas a hacer? Estamos todos aquí. Y el Dios Todopoderoso ha hecho esta obra. Y el hombre, apresurándose dentro de la cárcel, arrodillándose delante de Pablo, expresa las palabras que todo corazón y toda persona debería de decir: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y preguntando, la voz del siervo de Dios no tiene otro mensaje que contestar que: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa es la realidad. Y cuando vemos cualquier otra persona que contesta con cualquier otro argumento, con cualquier otra obra o con cualquier otro esfuerzo humano, está erróneamente enseñando la verdad. Así que Pablo le dijo pura y llanamente la verdad. Pensarías, bueno, tengo una lista y con todo lo que tú nos has hecho y con todo lo que tú... Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y además esa salvación, si es genuina de todo corazón, Dios promete que va a obrar a través de tu vida, porque tú y tu casa lo van a ver
y se van a entregar al Señor. Porque el testimonio del cabeza de familia, consagrado al Señor y entregado a la obra de Dios, transmite un mensaje que solamente Dios puede hacerlo, puede obrar así, a través de una persona. Así que, efectivamente, así ocurrió. Se convirtió el carcelero, ese amor tan grande del amor recibido de Dios y reproducido hacia aquellos que le han mostrado el amor de Dios, ahora le limpia sus heridas, le trae a su casa, le da de comer y tienen juntos una reunión en que Pablo les predica y toda la familia junta se convierte y se bautiza para la honra y gloria del Señor. Eso está ocurriendo durante la noche. Me hace pensar que esa noche Pablo no solamente cantó para empezar la noche, Pablo terminó cantando aleluya y por la mañana temprano, casi yo diría sin haber dormido, se presenta delante de las autoridades el carcelero y le dice, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos ciudadanos romanos que hemos apaleado y hemos maltratado sin un juicio. ¿Sabéis lo que significaba eso? El Imperio Romano imponía que el ciudadano romano era un ciudadano que iba a ser tratado como un hombre de respeto, que si alguien trataba mal a un ciudadano romano, se las tendría que ver con el César. Eso lo cual significaba que no era cualquier cosa. ¿Sabéis que es la misma gracia que Dios ha dado? Si alguien trata mal a un hijo de Dios, se las tendrá que ver con el Señor. Así es como la palabra de Dios. Aquellos que están bajo el altar, esas almas que han sido maltratadas, decapitadas y ultrajadas, Dios dice, tranquilo, un día. Todos estos que han vituperado el nombre del Señor maltratando a un hijo de Dios, tranquilos, porque el amor de Dios es tan grande que es justo y la justicia por el amor de Dios se va a ejecutar sobre este mundo. Así que un gran temor llegó a los gobernantes de Filipos y dijo, esto significa que la ciudad está en peligro, porque hemos maltratado a un ciudadano romano. Y él puede demostrarlo y puede denunciarnos delante de las autoridades romanas. Así que dijeron, ya tenemos la solución. Échalos fuera de la ciudad y que no lo hemos visto nunca. Y Pablo dice, no, que vengan, nos rueguen, nos pidan perdón y entonces les escucharemos. Así que, efectivamente, ¿hasta qué punto el temor había llegado al corazón de ese gobernador? Que viene, le ruega, le pide perdón, le deja salir y dice que él luego va a la casa de Lidia, está allí un tiempo y luego ya se marcha. ¿Hacia dónde se marcha cuando sale de Filipos? Claro, recordar, ha sido apaleado. Se queda uno muy suave y muy bien después de haberle dado en la espalda una buena cantidad de palos y dicen que podrían ser muy bien 40, 50 en la espalda. Eso nos deja la espalda muy suave. Solían tumbarlos en el suelo y pegarle desde los talones hasta la cabeza. ¡Uf! ¿Cómo se te quedaría? Claro, no os he contado que cuando lo entraron en la cárcel, con todo ese dolor que tendría en la espalda, lo pusieron en un cepo, donde manos y pies quedaron casi ahí en el aire. Y menudo dolor. Claro, el poder del Señor obrando en el corazón amoroso de un hijo de Dios es lo único que pudo hacer que ellos cantaran aquella noche. Bueno, continuando. Saliendo de la casa de Lidia en Filipos, fueron hacia Tesalónica. Y ahí, llegando a Tesalónica, pues llegaron en esas condiciones en que ya te puedes imaginar. Fue un viaje que seguramente fue muy doloroso. Los predicadores habían sufrido mucho, y estoy hablando de Silas en este caso también, que iba con él,
y Pablo, la distancia aproximadamente entre Filipos y Tesalónica puede ser 150 kilómetros. O sea, no es cualquier cosa de recorrido por esa vía Egnatia hacia Tesalónica. Al parecer pasaron la noche, según leemos, en Anfípolis y luego pasaron también otro día más quizás en Apolonia. Pero en esos lugares no predicaron o no se quedaron en aquellas ciudades y lo más seguro sería porque no había en esos lugares sinagoga, que era la costumbre en este momento que Pablo tenía, que cada vez que llegaba a una ciudad, él buscaba la sinagoga y entonces predicaba. Me lo imagino que era así porque Pablo, como judío, sabía que al judío no tenía que enseñarle a creer en el Dios verdadero, tenía que enseñarle que el Dios verdadero había cumplido su promesa y el Mesías había venido y todas las profecías se cumplían en el Mesías Jesucristo. Y trataba de decir, están a un paso, están a solamente despertar, abrir los ojos, en cuanto se despierten ya están. Pero no hay corazón más duro que el corazón de aquel que no quiere ver, y no quiere oír, y no quiere recibir. Y ese corazón realmente se hace insensible a la verdad, aunque esté a un paso, como le ocurrió al rey Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano, pero no voy a dar ese salto de ese poco. Sabéis que por poco hay muchos en el infierno. Así es. Incluso llamándose religiosos o cristianos en alguna manera. Pero sabemos que la religión y incluso el nombre no salva a nadie. Es solo Cristo y Cristo viviendo plenamente en nuestro corazón. Porque solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y solo su palabra nos enseña toda la verdad. Tengo una familia muy religiosa. Pues, y cuando hablo de Dios, ellos, sí, qué bien, bendiciones, muy bien. Muy bien. Y les digo, Dios condena la idolatría. Ya estamos. Dios condena adorar imágenes. Venga, hombre, ya te estás metiendo conmigo. Digo, Dios castigó severamente a los que fueron idólatras, porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No se adora con ninguna imagen a Dios. Dios se aira con ellos. Bueno, así es, no quieren escuchar. Y así es el judío. Está a un paso, está solamente, nos dice Apocalipsis, que un día el judío de repente abrirá los ojos y dirá, ya está, porque si lees ahí los dos testigos que predicarán principalmente a los judíos, los dos testigos fieles, será la apertura de ojos de la mayoría judía que comprenderá que Jesucristo era el Mesías y se entregarán a Él. No va a haber nuevo Mesías, a propósito. Lo único que puede ser, y yo estudiándolo y lo he escuchado a algunos teólogos, que puede ser es que esa segunda venida habrá ocurrido y esa fase que ellos esperaban entre la primera venida y la segunda venida en que vendría a reinar, les mostrará, pero no ha ocurrido todavía. Es después de los 7 años de tribulación que viene Cristo. Entonces ellos estarán ahí diciendo, anda, es verdad, estamos en esta tribulación porque viene ahora mismo. Porque sabemos que primero la tribulación y la gran y después. Y eso el judío sabe que va a pasar una gran tribulación y después viene el Mesías. Porque viene a libertarlos. Ellos le llaman el libertador. Esperaban. Por eso en el tiempo en que Cristo vino, ellos esperaban un libertador político-militar que tendría palabra con poder y que tendría fuerza con ejército. Pero no se cumplió. Sí que se cumplió. Porque el poder más grande es el que transforma un corazón. Y ellos quieren ver ejércitos. Y Dios dice, no con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. Es con lo que Él va a vencer.
Y no hay más, algo que se resista más que el corazón del hombre. Y Dios va a obrar en la vida de ellos. Continuando con lo que estaba diciendo, Pablo enfatizó que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Y como resultado, algunos judíos creyeron el Evangelio, nos dice ahí en Hechos 17, cuando habla de su visita a Tesalónica. Algunos judíos creyeron en el Evangelio. Un gran número, y escucha esto, de prosélitos judaizantes gentiles se convirtieron. Y esto segurísimo que despertó la ira de los judíos. Se nos están yendo estos gentiles que creíamos que se habían hecho judíos con nosotros y ahora se están haciendo cristianos. Y se airaron. Y dice la palabra de Dios que incluso mujeres griegas de clase alta se convirtieron también muchas. Así que cuando los judíos vieron el éxito de Pablo en ganar prosélitos gentiles para Cristo, el resentimiento de leve se convirtió en grave. Y tras reunir, nos dice ahí la Biblia en Hechos 17, tras reunir una banda de matones, porque es la buena traducción, una banda de matones, tras reunirlo, entonces asaltaron la casa de Jasón en busca de los predicadores cristianos. Y como no los encontraron, echaron mano de Jasón y de otros cristianos y los arrastraron ante el Politarco. Eran aquellos que eran puestos allí. Políticamente les daban un puesto allí. Politarco. Hicieron una acusación falsa nuevamente y dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y eso es Hechos 17, versículos 6 y 7. Así les acusaron falsamente. Hicieron una acusación falsa diciendo que ellos contravienen los decretos del César y además alborotan a todos los de la ciudad. Sorprendentemente, los politarcos oyeron y con una promesa y una fianza dejaron libre a Jasón. Y te llama la atención, dice, de repente ya verás tú, el pobre Jasón las va a pagar todas. Pues se nos dice que el que fue a acusarlos era Sócrates, que era uno de los principales de la sinagoga. Pues Sócrates se llevó una paliza de los demás que estaban ahí y dejaron libre a Jasón. No se metieron con él de momento. Bueno, sencillamente eso ocurrió y de ahí inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Todo esto para ver realmente esa carta cuando se escribe, hasta Berea. Berea está a unos 80 kilómetros de Tesalónica. Y llegados allí, también fueron a su sinagoga y otra vez el Evangelio fue predicado con éxito y muchos empezaron a recibirlo. Pero llegados otra vez judíos de Tesalónica a Berea, otra vez alborotaron a los de Berea y Pablo tuvo que salir de Berea y de ahí él se fue a Atenas. Ahí en Atenas se quedó un tiempo. Timoteo no necesitó salir de Berea y se quedó ahí. Y Pablo pensó que era bueno que él supiera cómo estaban los hermanos. Nos dice que desde Berea Pablo se marchó a Atenas, donde más tarde sus compañeros se reunieron con él. Eso es Hechos 17. Y aunque separado por la fuerza, Pablo se mostraba preocupado por los hermanos en Tesalónica. Así que el apóstol expresó verdaderamente su angustia. Mirad conmigo, por favor, 1 Tesalonicenses, capítulo número 2,
versículos 17 y 18. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo estaba preocupado por los hermanos allí en Tesalónica y quería saber cómo estaban ellos, cómo les estaba yendo, y se preocupaba por ellos mucho y quería que ellos se recuperaran de esa situación. Nos dice, también envió a Timoteo después a Tesalónica, y seguramente a Silas lo mandó a Filipos. Estando en Atenas, mandó a Timoteo: hermano Timoteo, yo quiero que tú vayas a ver cómo están los tesalonicenses creyentes, y quiero que tú, Silas, vayas a Filipo para ver los hermanos creyentes. Mientras Pablo se quedó en Atenas predicando allí. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículos 1 y 2. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Supongo que Lucas y Pablo. Y Silas y Timoteo, dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y dice en el versículo 5: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo, nuestro trabajo, resultase en vano. Pablo estaba preocupado por la iglesia en Tesalónica, por los hermanos de la iglesia de Tesalónica, y quería saber cómo estarían ellos. Así que se preocupó. Así que él procuró saber cómo se encontraban los hermanos. Así que, aunque el informe de Timoteo era alentador, en general había algunos asuntos de Tesalónica que preocuparon a Pablo, le preocuparon mucho. Y voy a nombraros solamente los temas que Pablo recibió informe de Timoteo. Y ya la semana que viene estaremos viendo. La primera cosa es que cuando vino Timoteo, le dijo: la iglesia necesita apoyo para estar firme. La persecución que expulsó precisamente a Pablo y al equipo en Tesalónica no había disminuido, y los cristianos seguían siendo perseguidos. Hemos leído en el capítulo 1, del versículo 2 hasta el 10, donde dice que permanecéis firmes, aunque hay muchos que estáis pasando por tribulación. Dice en el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Primera Tesalonicenses 1:6. Con gozo del Espíritu Santo. Dice, es que convertirse en medio de voy a ser maltratado, voy a ser despreciado y voy a ser posiblemente encarcelado, pues tiene una entrega verdadera o dura, difícil. Dice en el capítulo 2, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la... Lo he dicho 2:13, me he equivocado, perdón. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no con como palabra de hombre, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Dice, la iglesia en Jerusalén, los creyentes allí son maltratados por los judíos de allí. Y vosotros, los creyentes en Tesalónica, sois maltratados por los ciudadanos tesalonicenses también. Así que necesitáis ánimo y estímulo.
poner los ojos en el Señor. Segunda cosa, los enemigos de la verdad estaban esparciendo mentiras y calumnias a Pablo y a sus compañeros, diciendo que Pablo y los demás solo estaban en esto por dinero y por buena reputación. Incluso insinuaban que después de haber provocado una revuelta, huyeron dejando a sus compañeros, a los conversos, engañados para que ellos se enfrentasen solos a las consecuencias. Para contrarrestar estas mentiras y calumnias, Pablo se defendió enérgicamente a él y a su equipo. Dice en el capítulo 2, versículos 1 y 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Que yo fui para ganar dinero? ¿Que yo fui para tener reputación? Yo fui porque amo a Cristo, que es la única razón de mi existencia. Para mí el vivir es Cristo y morir, ganancia. Así lo creía él. También le preocupaba que los nuevos conversos no cayeran de nuevo en la inmoralidad pagana tan común en la cultura que tenían los tesalonicenses. Dice en el capítulo 4, versículo número 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Os he dado instrucciones, ¿cuáles son? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermano, si te has convertido al Señor, deja el pecado, apártate de la maldad y entrégate a Él. Y estos tesalonicenses tenían que ser exhortados en ese sentido, porque la ciudad entera veía como normal tener una mujer en casa y otra mujer en otro lugar. Veía como normal ir al templo y divertirse un rato con las mujeres que estaban en el templo y encima se creían más espirituales. Y veía normal pisotear a la mujer. La mujer era poco más o menos que una alfombra para limpiarse los zapatos. Y había llegado a una situación que no podría ser así. Y no deberían ser así. Y las mujeres no deberían de conseguir sus cosas a través de manipulaciones sexuales. Tendría que ser con la verdad. Y era una enseñanza que Pablo quería que los cristianos verdaderos supieran que tenían que abandonar y ahora honrar y glorificar el nombre del Señor. El apóstol le preocupaba la reputación también de los creyentes en Tesalónica. Así que les exhorta y les manda a tener un buen testimonio. ¿Cómo queda lo mismo si dices la verdad o la mentira? ¿Cómo queda lo mismo si llegas o no llegas al trabajo? Tú has dado tu palabra y tú vas a cumplir. Dice en el capítulo 4, versículo número 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que nunca tratéis al otro por conveniencia, por lo que podéis sacarle o lo que podéis aprovecharos, sino que le ayudéis con amor, que estéis tratándolos con amor y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios. Trabajar. No da lo mismo si trabajas o no trabajas. Sé fiel en el trabajo y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El que es perezoso, el Señor dice que ese
el agua le llegará al cuello y se ahogará. Así es el perezoso. ¿Pero qué voy a trabajar si hay león fuera y puede comerme? Sí, ya. ¿Para qué voy a trabajar si después de la siega viene el invierno, ya va a hacer frío? Mañana ya verás tú cómo hará frío. ¿Y hoy? No, pero yo estoy pensando en mañana, que no me conviene. Así es muchas veces. Finalmente, instruye a la congregación en los aspectos básicos de la vida cristiana, habiendo pasado primero por corregir un error en cuanto a la segunda venida de Cristo, que algunos habían dejado de trabajar pensando, Cristo viene pronto, entonces ya no trabajo. Y eso le dice, pues voy a tener que llamaros la atención. Y en la segunda carta es tajante, aquí les llama la atención, pero en la segunda carta dice, tajante, iglesia, el que no quiera trabajar, adiota, estricta, severa, nada. Bueno, y Dios dice, estas instrucciones son necesarias hoy en la Iglesia Bautista de la Buena Nueva. Tú y yo las necesitamos y vamos a vivir para la honra y gloria del Señor. Ya sé que me he pasado, pero así he terminado la introducción, que menuda introducción. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedirle que nos ayude porque tenemos tarea por delante y el Señor, enseñárnosla es una cosa, pero aplicarla en la vida, eso ya es otra cosa, que debemos nosotros de someternos al Señor y dejar al Señor vivir en nosotros. Amado Padre,